Los túneles de la fábrica maldita en Ecatepec, obreros sepultados, accidentes ocultos y fantasmas bajo las naves. En Ecatepec, donde las naves industriales parecen extenderse como esqueletos de concreto hacia el horizonte y el olor a humo, aceite y maíz hervido se mezcla en el aire. Hay una fábrica de la que todos hablan en voz baja, pero casi nadie se atreve a nombrar. Oficialmente se llama Maquinados del Valle. Para la gente del rumbo, es simplemente la fábrica maldita. Dicen que por las noches, debajo del rugido de los camiones y la música de los puestos de tacos, se escuchan golpes sordos que vienen del subsuelo, como si alguien, muy abajo, siguiera trabajando o pidiendo ayuda. Antes de seguir, si te gustan las historias de terror basadas en lugares reales, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás escuchando. Eso ayuda muchísimo a que pueda seguir contándote relatos como este. Ahora sí, vamos con la historia de los túneles de la fábrica maldita en Ecatepec. La protagonista de esta historia se llama Julia. Tenía 39 años, era madre de 2 hijos y trabajaba desde hacía años como vigilante nocturna de limpieza en varias naves industriales de la zona. No era personal fijo. La contrataban por outsourcing, con un uniforme barato, sin prestaciones, y con un gafete que ni siquiera llevaba su nombre completo. Mientras me paguen puntual, solía decir, yo limpio hasta el infierno. No sabía que, una noche, esa frase iba a sonar menos a chiste y más a premonición. La vida de Julia era la de miles de mujeres en el Estado de México. Levantarse antes de que amaneciera, preparar el desayuno y el lunch de sus hijos, dejar la casa medio recogida, correr al transporte, aguantar comentarios babosos de algún chofer, llegar a limpiar donde nadie la veía, cobrar un sueldo que apenas alcanzaba y regresar de madrugada, rezando para no cruzarse con lo peor de la noche. Su hija mayor, Lidia, de 17 años, estudiaba el bachillerato y trabajaba medio tiempo en una papelería. El menor, Mateo, tenía 11 años y era hincha del América, como su abuelo. Vivían en una casa de lámina adaptada, con paredes levantadas a pedazos, en una colonia popular donde el agua llegaba por tandeo y la luz fallaba cada vez que llovía fuerte. Una noche, al terminar su turno en otra empresa, su supervisora, una mujer seca de nombre Rivas, la llamó aparte. «Oye, Julia, tengo un trabajito extra, pagado mejor, pero es de noche, en Ecatepec, más de noche que esto», bromeó Julia señalando el reloj que marcaba casi la 1 de la mañana. «Es doble turno, en una fábrica que están reabriendo. Quieren dejarla impecable para meter nuevas máquinas y solo aceptan personal que aguante. ¿Y por qué nadie la quiere?» Rivas hizo una mueca. «Ya sabes cómo es la gente, que si ahí se aparece, que si los túneles, que si los muertos. Pura superstición. Lo que pasó ahí fue hace décadas, en tiempos de tus papás». Julia se quedó pensativa. «¿Cuánto pagan?» Rivas sonrió. Sabía que esa era la verdadera pregunta. «Casi el doble de tu noche normal. Y si te quedas fijo, te pueden enganchar como personal interno». La palabra fijo le picó en algún lugar sensible. Fijo significaba tal vez seguro social, tal vez un crédito, tal vez algo más estable para sus hijos. «Está bien», dijo al fin. «¿Cuándo empiezo?» «Hoy mismo», respondió Rivas, sacando una tarjeta de acceso. «Te vas directo. Ya avisaron que vas a llegar». Julia sintió un ligero malestar en el estómago. No era miedo, era esa incomodidad de quien sabe que algo no le cuadra, pero no puede decir que no porque la necesidad pesa más. Horas después, el taxi colectivo la dejó frente a un enorme portón metálico, flanqueado por muros viejos coronados de alambre de púas. Las letras borrosas de Maquinados del Valle
todavía se distinguían en la fachada sucia. Dentro apenas se veía una luz amarillenta. Tocó el timbre. Un vigilante de aspecto cansado, con chamarra azul y una gorra descolorida, abrió una ventanita en la caseta. «Sí, vengo de parte de la señora Rivas. Soy Julia. Vengo a limpiar». El hombre la miró de arriba abajo, como acostumbrado a desconfiar. «Ajá, sí», me dijeron. «Pásale». Le dio una credencial temporal con un código. «No te separes mucho de las zonas marcadas. Las líneas amarillas son tu límite». «¿Y si las cruzo, qué?», preguntó Julia, medio en broma. El guardia no sonrió. «Mejor no preguntes eso». Adentro, la fábrica era un monstruo dormido. Naves largas, techos altísimos de lámina, ventanas rotas, maquinaria cubierta con lonas, polvo acumulado en patrones que delataban años de abandono. A pesar del tamaño, el aire se sentía encerrado, pesado, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde hacía décadas. Un hombre robusto, con chaleco reflejante y casco, apareció desde el fondo. «¿La de limpieza?» «Sí». «No, señor», respondió Julia. «Soy el ingeniero Salvador. Por ahora solo se van a usar estas 2 naves», señaló con la mano. «Barre, trapea las áreas marcadas y deja despejados los pasillos centrales. Nada de andar de curiosa. Este lugar tiene muchas zonas peligrosas. ¿Como cuáles? Cámaras viejas, huecos en el piso, ductos y los túneles», añadió casi en susurro. Julia arqueó una ceja. «¿Túneles?». El ingeniero carraspeó, como si se hubiera pasado de sincero. «Antiguas rutas de mantenimiento ya están selladas. Esa historia de obreros sepultados, accidentes, son exageraciones. Aquí hubo un derrumbe en los años 80, sí, pero ya está todo bajo control». Julia asintió, acostumbrada a escuchar 2 versiones de todo, la oficial y la que contaban los que siempre estaban al fondo. «De todos modos, usted no cruce donde vea cinta amarilla y listo», cortó el ingeniero. «Cualquier cosa, aquí está mi oficina». Le señaló una cabina de cristal con vista a la nave principal. Empezó la jornada. Julia se puso los guantes, preparó las cubetas y se lanzó a domar aquel gigante de metal y polvo. Cada paso levantaba pequeñas nubes que le hacían toser. El eco de sus escobazos rebotaba en las paredes como si no quisiera perderse. Mientras limpiaba, notó algo extraño. En el piso de la nave principal, justo donde terminaban las líneas amarillas, había unas placas metálicas rectangulares, como tapas de registro, pero mucho más pesadas. Las esquinas estaban desgastadas, como si alguien las hubiera intentado levantar muchas veces. Se inclinó sobre una de ellas. Había un número grabado: T3. «Túnel 3», pensó en voz baja. Siguió trabajando, intentando no darles importancia. Pero cuanto más se acercaba a esas placas, más sentía una especie de cosquilleo en la nuca, un murmullo muy bajo, como si algo, debajo, quisiera ser escuchado. A medianoche, el ingeniero Salvador anunció un receso. «Voy a la oficina a revisar unos planos. Si necesitas algo, me llamas por el radio». Julia asintió, agradecida por la pausa. Encendió su celular para ver la hora y de paso revisar mensajes. Tenía fotos de Mateo con su playera del América, un «Ya llegaste, ma» de Lidia y un recordatorio de pago atrasado de la tanda. Suspiró. De pronto se fue la luz. Todo se sumió en la oscuridad, apenas rota por la tenue claridad de su pantalla. «¡Ingeniero!», gritó Julia. «¿Está jugando o qué?». El silencio respondió. A lo lejos, en algún punto de la nave, un metal chirrió, como si una puerta vieja se hubiera movido. Julia encendió la lámpara del celular y la dirigió hacia los pasillos. Las sombras se alargaron, tomando formas extrañas entre las máquinas cubiertas. Entonces lo escuchó. Golpes, 3 golpes secos, justo bajo sus pies.
Toc, toc, toc. Julia tragó saliva. Se habrá caído algo, se dijo, pero los golpes se repitieron. Toc, toc, toc. No eran aleatorios, tenían ritmo, como si alguien atrapado debajo de la placa T3 estuviera llamando. «Ingeniero, ya no juegue», repitió, pero su voz ya no sonaba firme. Se acercó a la placa levantando la lámpara. El metal parecía vibrar levemente, casi imperceptible. Entonces, muy bajito, lo oyó. Una voz. «Aquí». Julia retrocedió con el corazón golpeándole el pecho. «No, no, esto es mi imaginación. Estoy cansada». Pero la voz insistió, un susurro pegajoso que parecía filtrarse por las rendijas. «No nos dejaron salir». Julia apretó los ojos un segundo, como si eso pudiera reiniciar la realidad. Cuando los abrió, siguió igual. La fábrica en penumbra, la luz del celular temblando en su mano y esa sensación de que no estaba sola. «Ya estuvo», dijo en voz alta, tratando de imponerse. «Yo solo vine a trabajar. No quiero problemas ni de vivos ni de muertos». Se fue hacia la caseta del ingeniero. Estaba vacía. El radio, sobre el escritorio, emitía solo un ligero zumbido estático. «Ingeniero Salvador», dijo apretando el botón. Solo chisporroteo. Volteó hacia la nave. En la distancia, juraría haber visto una figura cruzar entre dos máquinas. Demasiado baja para ser el ingeniero, demasiado rápida para ser real. «Seguro es otro trabajador que no me avisaron», murmuró, aferrándose a la explicación más cómoda. Pero en el fondo sabía que no había escuchado a nadie más entrar. Tomó aire, regresó a su área y decidió terminar una última sección antes de irse. Mientras tallaba el piso junto a las líneas amarillas, encontró algo entre la mugre. Un identificador metálico, ovalado, aplastado por el tiempo y la corrosión. Lo limpió con el trapo. Apenas se alcanzaba a leer. Nómina Nome 128, obrero R. Camacho. Julia sintió un escalofrío. Le recordó las historias que su padre contaba cuando iban en combi por aquellas zonas industriales. Que antes, en los 70 y 80, la gente entraba a las fábricas y a veces no volvía. Que los sindicatos arreglaban accidentes por debajo del agua. Que cientos de nombres se borraban de las listas como si nunca hubieran existido. «¿Cuántos como tú dejaron aquí tirados?», susurró, guardando la placa en su bolsillo. En ese instante, una ráfaga de aire helado le rozó la espalda. No venía de ninguna ventana, ni de ninguna puerta. Venía de abajo, de la placa T3. Y con ella llegó un olor penetrante, mezcla de humedad, óxido y algo más antiguo, más denso. No era el olor de la muerte reciente, era el olor de algo que llevaba mucho tiempo, esperando. «¡Ay, no!», dijo Julia, sintiendo cómo la piel se le erizaba. «Yo no me meto con ustedes, ustedes no se meten conmigo, trato justo». Pero parece que en ese lugar los tratos ya estaban rotos desde hacía décadas, porque de pronto la placa metálica, la T3, se movió 1 milímetro, como si algo desde abajo hubiera empujado hacia arriba. Julia dio un salto hacia atrás y sin pensarlo salió corriendo hacia la salida de emergencia. El portón secundario estaba abierto, dejando entrar el aire frío de la madrugada. Afuera, Ecatepec seguía con su vida. Ladridos, motos, una sirena lejana, la música de un puesto de quesadillas en la esquina. El contraste era brutal. Julia respiró hondo, intentando convencer a su cuerpo de que estaba a salvo, pero mientras se alejaba de la nave, no pudo evitar mirar hacia atrás. Por una de las ventanas altas, juraría haber visto varias sombras, quietas, observándola. No una, ni dos, sino muchas, como si toda una cuadrilla de obreros siguiera esperando órdenes. Y ella, una simple trabajadora de limpieza, había sido la primera en escucharlos en mucho tiempo. Aún así, regresó a casa sin decir nada, porque por encima del miedo,
estaba la realidad, necesitaba el trabajo, y nadie creería que la habían llamado desde debajo de una fábrica abandonada. Lo que Julia no imaginaba es que esa misma noche, al revisar bien la placa metálica que había guardado, encontraría una marca grabada en el borde interior, una fecha borrada casi por completo, pero todavía legible. 0309 en 1985. 17 días antes del terremoto que cambiaría para siempre la Ciudad de México, y por lo visto también las entrañas de esa fábrica. A partir de ese momento, la historia ya no sería solo sobre limpiar un lugar viejo, sino sobre descubrir por qué, debajo de sus pies, todavía había quienes golpeaban, esperando que alguien, al fin, los sacara de los túneles. Y Julia, aunque no lo sabía, estaba a punto de convertirse en la única persona dispuesta a escuchar lo que Ecatepec había preferido callar durante más de 30 años. La placa con la fecha de 1985 no dejó en paz a Julia en todo el día siguiente. La traía en el bolsillo del pantalón mientras lavaba ropa, mientras servía el desayuno, incluso mientras regañaba a Mateo por no encontrar sus tenis. Era como traer un pedazo de la fábrica pegado al cuerpo. «Mamá, ya se te queman los frijoles», dijo Lidia asomándose a la cocina. Julia reaccionó tarde, apagó la llama y soltó una grosería entre dientes. «Andas bien ida, ¿eh?», insistió su hija. «¿Pasó algo en el trabajo?». Julia dudó. Podía decirle que no, que solo estaba cansada. Podía contarle lo de los golpes bajo la placa, la voz susurrando, el frío que le subió por la espalda. Pero la vio, Lidia con su mochila rota, el uniforme deslavado, los ojos hinchados de sueño porque también había amanecido temprano para ir al bachillerato. «Nada, mi hija», mintió. «No más que me cambiaron a otra fábrica. Está bien grande y bien cochina». Lidia la miró con esa mezcla de desconfianza y cariño que tienen los hijos cuando sienten que algo no cuadra. «Pues no más, no te vayas a pasar de lanza con tu cuerpo, no eres máquina». «¿Y quién va a apagar la luz si no?», respondió Julia, dándole un beso en la frente. «Ándale, que se te hace tarde». Cuando se quedó sola, sacó la placa metálica y la dejó sobre la mesa. La fecha seguía ahí, 0309 1985. Su papá había hablado muchas veces del sismo del 19 de septiembre, de los edificios que se cayeron, de la gente atrapada, de los amigos que nunca volvieron, pero nunca mencionó una fábrica en Ecatepec. Tal vez no quiso, tal vez no supo. Esa noche, Julia regresó a Maquinados del Valle con una mezcla de miedo y terquedad. Necesitaba el dinero, pero también algo dentro de ella exigía respuestas. Eso la caracterizaba. Era miedosa, sí, pero no soportaba quedarse con la duda. El mismo vigilante la recibió en la caseta. «¿Otra vez por acá?». «Sí, don», respondió. «Me dijeron que iba a estar llegando seguido». Él asintió, sin mucho interés, y le abrió el portón. Adentro, la fábrica lucía ligeramente distinta. Habían encendido más lámparas industriales colgadas del techo, y se veían a lo lejos unos hombres revisando estructuras con cascos y clips en las manos. El ingeniero Salvador apareció de nuevo, esta vez con cara de haber dormido poco. «Qué bueno que viniste», dijo. «Vamos a acelerar la limpieza porque ya van a traer equipo nuevo». Julia se atrevió. «Oiga, ingeniero, ayer se fue la luz un rato, ¿verdad?». El hombre la miró incómodo. «Hubo una falla, pero ya quedó». «Es que…». Julia dudó. «Escuché golpes, como si alguien estuviera abajo». El ingeniero frunció el ceño. «Son las tuberías. Cuando se corta la energía, se drenan. No te sugestionen. Aquí no hay nadie más que nosotros». Julia apretó la placa en el bolsillo. «¿Y esa placa de nómina?», preguntó. «¿De quién era?». Sacó el identificador y se lo mostró. El ingeniero lo miró y por un segundo su rostro cambió. Fue un gesto mínimo, pero Julia lo notó.
un sobresalto, como quien reconoce algo que preferiría no ver. «Seguro la dejaron los anteriores», dijo demasiado rápido. «Esta planta ha pasado por muchas manos. ¿Y R. Camacho?» «Miles de obreros, señora», cortó él. «No puedo saber quién era cada uno». Guardó el identificador en el cajón de su escritorio. Algo en Julia se encendió. Era la misma sensación que de niña sentía cuando cachaba a alguien diciendo una mentira a medias. «Con permiso, entonces», dijo, mirando al hombre a los ojos. «Haz tu trabajo y no te metas donde no te llaman», añadió él, con una sonrisa amable que sonaba a advertencia. La nave volvió a ser su reino. Mientras trapeaba cerca de las nuevas zonas marcadas, escuchó la voz de otros trabajadores a lo lejos, pero pronto se dio cuenta de que solo eran los ingenieros haciendo pruebas. Los demás turnos parecían no existir. Ella estaba ahí cuando todos los demás se iban. «Nos usan para borrar lo que otros quieren olvidar», pensó, recordando las palabras de su padre sobre el trabajo barato de la limpieza y la vigilancia. Pasada la medianoche, cuando solo quedaban luces parciales y el zumbido lejano de alguna máquina de prueba, Julia volvió a pasar junto a la placa T3. La zona estaba rodeada ahora con cinta amarilla y un letrero de «Prohibido pasar, piso inestable». «Ajá, inestable», susurró. «¿O será que ya no quieren que escuche?» Se agachó un poco sin cruzar la cinta y tocó el metal con la punta del trapeador. Nada, silencio. Se quedó en cuclillas escuchando. Y entonces, como la noche anterior, toc, 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 3 golpes secos desde abajo. Julia sintió que el corazón le subía a la garganta. Se levantó de golpe, casi perdiendo el equilibrio, pero esta vez, en vez de huir, apretó los dientes. «¡Ya basta!», dijo en voz alta con rabia. «Si quieren decir algo, díganlo bien. No me estén asustando nomás». El eco devolvió sus palabras deformadas. Por un momento, nada ocurrió. Luego, una voz, más clara que la vez anterior. «No es accidente». Julia se giró en todas direcciones. «¿Quién anda ahí?» «Camacho», susurró la voz como si el aire la masticara. «No fue accidente». La limpiadora sintió las piernas flojas. «¿R. Camacho?», preguntó, apenas creyendo lo que hacía. Silencio. Y después, «Nos taparon. Vivos». Julia dio un paso hacia la placa, rompiendo la línea amarilla. El piso crujió levemente. «Si es una broma, ya no tiene chiste», murmuró, mirando hacia las oficinas por si alguien la espiaba. Pero las ventanas de la cabina del ingeniero estaban oscuras. La voz volvió, esta vez más apurada, como si temiera ser interrumpida. «8», susurró. «8 abajo. Nadie nos sacó». La cabeza de Julia trabajaba a toda velocidad. 8 obreros, tapados vivos, un accidente antes de 1985, una fábrica cerrada de golpe, túneles sellados, y ahora querían reabrirla. «¿Por qué no los sacaron?», preguntó, consciente de lo absurdo que era hablarle a una placa de metal. La respuesta fue un golpe mucho más fuerte que los anteriores, tanto que la hizo dar un salto. En ese instante, un ruido distinto la sacó de trance, el chillido de una puerta metálica abriéndose detrás de ella. «¿Qué crees que estás haciendo?», tronó la voz del ingeniero Salvador. Julia se giró. El hombre estaba en el umbral, con la cara enrojecida, los ojos desorbitados. «Yo escuché algo», respondió ella. «Hay algo ahí abajo, voces, golpes. No me diga que no sabe». El ingeniero avanzó y, sin aviso, la tomó fuerte del brazo, jalándola hacia atrás de la cinta amarilla. «Te dije que no cruzaras», escupió. «Esta zona está fuera de servicio. ¿Quieres que te caiga una sanción o que te den de baja del contrato?» Julia se soltó con brusquedad. «¿Y ellos qué?», escupió, señalando la placa. «Los que se quedaron ahí abajo. ¿También los dieron de baja del contrato?» Silencio.
Por primera vez, el ingeniero no tuvo respuesta, o no una que quisiera dar. «Vete a la otra nave», ordenó al fin con la voz más controlada. «Y no vuelvas a acercarte a esta zona. No ganas nada metiendo la nariz donde no te toca». Julia lo miró con furia contenida. «Yo limpio, pero no soy ciega, ingeniero, y mucho menos sorda». Se dio media vuelta y se alejó, pero mientras caminaba, alcanzó a escuchar algo, casi un murmullo salido de la propia garganta del hombre. «No fue decisión mía». Aquella frase se le quedó clavada. Al salir del turno, ya con el cielo aclarando y el frío de la madrugada pegándose en los huesos, Julia se detuvo afuera de la fábrica, mirando el enorme letrero oxidado. Una idea le dio vuelta en la cabeza. Su padre. Él había trabajado por aquellos rumbos en sus años mozos. Siempre que veían las naves desde la combi, él callaba unos segundos, como si tragara recuerdos que no querían salir. «¿Pa qué?», había dicho una vez. Nadie nos creyó entonces, menos ahora. Esa tarde, después de dormir unas horas, Julia se presentó en la casa de su padre, un hombre de manos gruesas y espalda encorvada, jubilado a la fuerza. «¿Qué tramas, hija?», le dijo él, apenas la vio entrar. «Cuando vienes así de golpe es porque algo pasó». Julia miró alrededor. El televisor viejo, la foto de su mamá enmarcada, la vitrina con vasos que nadie usaba. Se sentó. «¿Te acuerdas cuando trabajabas en las fábricas de Ecatepec, allá por los 80? El hombre tardó en contestar. «¿Por qué preguntas eso?» «Entré a limpiar una fábrica vieja», explicó Julia. «Maquinados del Valle. Hay túneles abajo. Y escuché cosas». El rostro de su padre palideció. «¿Dijiste Maquinados del Valle?» Julia asintió. «No te metas ahí», soltó él casi en automático. «Búscate otra cosa. No importa que pague menos». Ella se inclinó hacia adelante. «No puedo, pa. Y aunque pudiera...». «Ya empecé a ver». Su padre cerró los ojos un momento, como si decidiera algo importante. «En esa fábrica», empezó, «en el 85, antes del temblor, hubo un derrumbe en los túneles. Eso dijeron, que fue un accidente. Pero los que estábamos ahí sabíamos que no fue así». «¿Qué fue entonces?» «Era un turno de noche», continuó. «Los de siempre, los que nadie veía, los obreros de limpieza, los de mantenimiento, los de carga. Había una cuadrilla trabajando en los ductos de abajo porque querían ampliar la línea de producción sin parar la planta. Les urgía tener listos los túneles antes de que llegara un pedido grande». Julia veía a su padre hablar con los ojos clavados en un punto fijo, lejos. «Derrumbe hubo», admitió, «pero no como lo contaron. Vimos cómo se vino abajo parte del techo del túnel. Gritamos, pedimos ayuda, logramos sacar a uno con las piernas hechas pedazos. A los demás los queríamos sacar también, pero los jefes pararon todo». Julia sintió rabia antes de que la historia terminara. «¿Cómo que lo pararon?» Dijeron que no había condiciones, que el túnel estaba inestable, que era más peligroso meterse, pero la verdad, tragó saliva, la verdad es que les preocupaba más que se supiera que habían mandado a la gente a trabajar sin reforzar nada. Había papeles firmados, fechas, inspecciones compradas. Si dejaban que llegara Protección Civil, se les caía el negocio. Julia apretó los puños sobre sus rodillas. «¿Y qué hicieron?» «Sellaron el túnel», dijo su padre con amargura. «Lo rellenaron, lo taparon y nos hicieron firmar que no había nadie ahí, que todos habían salido, que era zona evacuada, silencio, solo el ruido lejano de un camión pasando por la avenida». «¿Cuántos?», preguntó Julia, apenas en un hilo de voz. «8», respondió él sin dudar. Eran 8. La palabra retumbó en la mente de Julia. 8. Justo lo que la voz bajo la placa había susurrado. «Camacho»,
añadió su padre, como si abriera un cajón lleno de nombres. Se apellidaba Camacho uno de ellos. Ramiro, creo. Dejaron a su esposa con 3 chamacos. Jamás la indemnizaron como debía. El estómago de Julia se revolvió. Todo encajaba. ¿Y la empresa? Cambió de nombre, respondió él. Vendieron, lavaron, se borró todo. El temblor llegó unos días después y se llevó la atención para otro lado. Era el momento perfecto para que nadie volviera a hablar de unos obreros enterrados en un túnel de Ecatepec. Julia respiró hondo. La placa parecía arderle en el bolsillo, aunque ya no estaba ahí. «Pa», dijo con la voz quebrada. «Están golpeando. Todavía». Su padre la miró, confundido. «¿Qué?» «En los túneles», explicó. «Anoche dijeron 8, y Camacho. Juro que lo escuché. El hombre que había pasado años cargando silencios se recargó en el respaldo y se llevó las manos a la cara. Entonces, no se han ido», susurró. Julia no había pensado en esa frase, pero ahora resonó con fuerza. No se habían ido. No del todo. «¿Por qué los van a volver a abrir, pa?», preguntó. «¿Qué quieren hacer con la fábrica?». Su padre la miró con una mezcla de miedo y orgullo. «Porque donde hay tierra removida y cosas mal enterradas, siempre quieren construir algo encima», dijo. «Para que no se vea». Julia se puso de pie. «Pues ahora se va a ver». El hombre negó con la cabeza. «La gente como nosotros no gana contra esos», advirtió. «Son dueños de medio municipio, tienen abogados, políticos, todo». Julia se inclinó y le tomó las manos. «La gente como nosotros no gana si se queda callada», respondió. «Pero yo ya escuché, y ellos...» Miró hacia el piso, como si debajo hubiera algo más. «Ellos llevan casi 40 años esperando». Sus ojos se encontraron. En los de él había miedo, en los de ella una tosudez casi peligrosa. «Si vas a hacer algo», dijo su padre al fin, «no lo hagas sola». Esas palabras se le quedaron grabadas, y fueron las que volvieron a escucharle en la mente cuando, esa noche, de regreso en la nave silenciosa, vio a alguien nuevo entre las sombras. Un joven delgado, con chaleco reflejante que no había visto antes. No traía casco. No traía gafete visible, pero estaba parado justo al borde de la línea amarilla, mirando la placa T3 con una atención inquietante. Julia no supo todavía si era un aliado o alguien enviado para vigilarla. Lo único seguro era que a partir de ese momento, los túneles ya no eran solo un rumor. Eran una herida abierta, y ella, con su trapeador y su salario de outsourcing, estaba a punto de meter las manos donde ni los ingenieros ni los patrones querían que nadie tocara. Julia se detuvo en seco al verlo. El joven estaba ahí, de pie, con las manos en los bolsillos del chaleco reflejante, mirando fijamente la placa T3, como si conociera cada raya de óxido, cada tornillo, cada centímetro de metal. No parecía perdido ni curioso, parecía estar recordando algo. «Buenas noches», dijo Julia, rompiendo el silencio. El muchacho dio un respingo leve, como quien ha sido descubierto espiando. «Buenas», respondió, sin soltar la placa con la mirada. Tenía unos 20 y tantos años, rostro cansado pero todavía joven, barba rala, el cabello recogido bajo una gorra negra. La lámpara de la nave le marcaba sombras duras en los pómulos. «¿Tú también eres nuevo?», preguntó Julia, acercándose con cautela. «Algo así», contestó él. «Me llamo Iván». No le dio la mano, solo inclinó la cabeza, y Julia notó que no traía gafete de la empresa, tampoco el logo de ninguna constructora. «Yo soy Julia», dijo. «Limpieza nocturna». Iván asintió en silencio. «Te dijeron que no te acerques a la cinta amarilla», añadió ella, medio en serio, medio a manera de advertencia. El joven sonrió, una sonrisa breve y triste. «A mí me dijeron que no hablara con nadie». Eso la descolocó.
Ah, perdón. Entonces... Pero ya empezaste, la interrumpió él por primera vez mirándola directo a los ojos. Así que ya da igual. Julia sintió un pequeño escalofrío. No sabía si era por sus palabras o por la sensación de que, otra vez, la fábrica había decidido que nada fuera sencillo. «¿Qué haces aquí, entonces?», preguntó. «Si no eres de limpieza ni traes casco de ingeniero». Iván desvió la mirada hacia la placa. «Vengo a buscar a alguien». Julia tragó saliva. «¿A alguien? ¿De aquí?» «De abajo», corrigió él sin rodeos. La palabra le pegó a Julia como un golpe directo. «Abajo». «Te van a correr si te oyen hablar así», susurró ella, mirando de reojo hacia las oficinas. «Aquí todo es seguridad industrial, reestructuración, remodelación y accidentes», completó Iván. «No olvides los accidentes». Se hizo un silencio pesado. Julia, sin darse cuenta, había cruzado otra vez la línea amarilla. Iván la miró con curiosidad. «Tú también los escuchaste, ¿verdad?» Ella pensó en mentir. ¿Escuchar qué? Pero el rostro del joven decía que esa pregunta ya no servía. «Los golpes», dijo él, «las voces». Julia apretó los labios. «¿Cuántos sabes que fueron?», preguntó, probándolo. «8», respondió sin dudar. «Uno de ellos era mi abuelo». El mundo de Julia se acomodó en un segundo. Es como si cada pieza que había estado flotando en su mente encontrara de golpe su lugar. «¿Tu abuelo?», Iván asintió. «Ramiro Camacho». El nombre la atravesó. Camacho. El apellido en la placa. El apellido que su padre había mencionado con pena. El obrero cuya familia quedó abandonada. «Yo traía su apellido en la boca hace unas horas», dijo Julia, con la voz entre la sorpresa y la rabia. «Mi papá trabajó aquí. Estuvo el día del derrumbe». Iván la miró con más atención. «¿Tu papá es de los que vieron, pero los callaron?» Julia asintió. «Le hicieron firmar que nadie se quedó abajo». Iván dejó escapar una risa amarga. «A la viuda de mi abuelo le dijeron que se había ido del trabajo. Abandono de puesto. No hubo cuerpo, no hubo funeral, no hubo nada. Solo el chisme en la colonia. Se quedó en los túneles». Julia sintió que el estómago se le apretaba. «¿Y a ti qué te dijeron?». «Que no revolviera el pasado, que la fábrica ya ni existía, que eso era cosa de viejos», respondió Iván. «Hasta que hace un mes encontramos, entre las cosas de mi abuela, una carpeta de recortes viejos, notas, nombres, fechas y la dirección de este lugar». Julia apretó los puños. «¿Notas de qué?». «De los accidentes que nunca salieron en la tele», explicó. Ella recortaba todo lo que encontraba sobre derrumbes, denuncias, demandas laborales. Rompía lo demás, pero guardaba lo que hablaba de túneles, de Ecatepec, de obreros enterrados. Creo que nunca dejó de esperar que alguien hiciera algo». Julia respiró hondo. «¿Y decidiste venir tú?». «Sí», dijo él. «Me metí como auxiliar de revisión de estructuras. Me prestaron un chaleco y una credencial, pero en realidad nada de esto es oficial. Me colé con una empresa pequeña que está subcontratada para hacer estudios de suelo. Nadie revisa tan abajo. Julia lo vio de arriba abajo. «Te vas a meter en un problema». «Ya estoy en problemas», respondió él. «Nací con el apellido equivocado en el lugar equivocado». La frase la golpeó. Se vio reflejada. Mujer y pobre. Outsourcing. Limpiando la historia de otros. «Entonces somos dos». En ese momento, un sonido los hizo callar. Pasos acercándose desde el otro extremo de la nave. Julia reconoció el eco de las botas del ingeniero Salvador. Iván dio un paso atrás. «Si pregunta, soy de topografía», susurró él. «Y tú no sabes nada». El ingeniero apareció, con cara de fastidio y una carpeta en la mano. «Julia», dijo, «necesito que te pases a la nave B.
Van a entrar unos muchachos a revisar esta área y no quiero accidentes. Miró de reojo a Iván. ¿Y tú quién eres? Iván, ingeniero, respondió él, con una seguridad que Julia envidió. Me mandaron de la empresa de estudios de suelo. Me dijeron que usted ya estaba avisado. El ingeniero frunció el ceño. Ajá, masculló. Sí, me dijeron algo. No se tarden. Esa zona está catalogada como de riesgo. Julia quiso decir, no solo por el piso, pero se mordió la lengua, se fue hacia la nave B, fingiendo normalidad. Sin embargo, se las arregló para cruzar una mirada con Iván. Fue suficiente. Más tarde, cuando el ingeniero se retiró a su oficina y el ruido de los taladros se apagó, Iván se asomó discretamente a la nave B. Julia estaba acomodando botes y escobas. Tenemos poco tiempo, dijo él. Hoy van a tomar nuevas muestras del suelo. Si encuentran que se puede construir sin problema, en cuestión de semanas van a rellenar todo, y ahí sí se acabó cualquier posibilidad de sacar algo. Julia lo miró. ¿Qué es algo? ¿Restos? ¿Pruebas? Las dos, contestó. Mi abuela decía que mientras no hubiera cuerpo, no había justicia. Eso le recordó el cuaderno de la mansión de Sierra Gorda o las historias del Hospital Juárez que había escuchado en la radio. Lugares donde la gente desaparecía y el sistema se tragaba su memoria. Pero esta vez no era una narración lejana. Era su turno, su nave, su Ecatepec. No somos policías ni periodistas, dijo Julia. ¿Qué esperas que hagamos? Iván respiró hondo. Lo primero, que confirmemos que están ahí. Lo segundo, que dejemos pruebas de que la empresa sabe. Lo tercero, que alguien más lo vea. Un medio, una organización, lo que sea. ¿Y lo cuarto? Preguntó Julia con sorna. Que puedan salir, respondió él en voz más baja. Al menos de esta forma. Julia se cruzó de brazos. ¿Cómo quieres confirmar? Iván se sacó del bolsillo un pequeño aparato rectangular con antena corta y display de números. Un medidor de cavidades y vibración. Lo uso para detectar huecos bajo la superficie, explicó. Oficialmente es para revisar el suelo. Extraoficialmente para saber si los túneles siguen abiertos y si algo se mueve ahí abajo. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Que yo no puedo estar aquí toda la noche sin levantar sospechas, dijo. Pero tú sí, tú eres la que limpia. Nadie mira dos veces a la que limpia. Eso le dolió, porque era verdad. La habían tratado como invisible toda su vida. Pero ahora esa invisibilidad podía ser la única ventaja. ¿Y por qué confías en mí?, preguntó. Apenas me conoces. Iván la miró con una seriedad incómoda. Porque dijiste 8 antes de que yo lo dijera. Y porque conoces el apellido de mi abuelo. Eso, o eres una espía demasiado creativa. Julia bufó. Si fuera espía, ganaría más, replicó. Se miraron unos segundos. Algo se tejió en ese silencio. Una alianza improvisada, nacida de dolores que compartían sin haberse visto nunca. Está bien, cedió ella. ¿Qué tengo que hacer? Iván le entregó el aparato. Cuando el ingeniero se vaya a su oficina, te acercas a la placa T3, lo apoyas en el piso y lo dejas trabajar. Si marca un hueco, lo sabremos. Si marca movimiento, también. ¿Y si marca algo muy grande?, preguntó Julia. Entonces vas a ser la primera en saber que debajo de ti hay más que polvo, respondió él. Esa noche, Ecatepec parecía más pesado que de costumbre. Afuera, el cielo estaba cubierto, sin estrellas. Dentro de la fábrica, las lámparas industriales zumbaban como insectos gigantes. A la 1 de la mañana, el ingeniero Salvador hizo lo de siempre. Un recorrido rápido, unas llamadas por teléfono. Luego se encerró en la oficina de cristal. Julia, con el aparato de Iván en el bolsillo, sintió que el corazón le golpeaba en las costillas como si quisiera salir.
Caminó hacia la zona de la placa, cuidando que sus pasos sonaran como cualquier rutina de limpieza. Trapeador, cubeta, trapo al hombro. Nadie sospecha de quien repite lo mismo todos los días. La cinta amarilla seguía ahí, como un recordatorio pálido de una prohibición que no hablaba de seguridad, sino de secretos. Julia se agachó, sacó el medidor, lo apoyó junto a la placa T3. El display se encendió con una luz verde tenue, marcada por números que ella apenas entendía. Iván le había explicado que, si la cifra se mantenía estable, el suelo era compacto. Si empezaba a variar, era que había hueco. Primero, marcó una cifra alta, normal para concreto denso. De pronto, comenzó a bajar. 89, 63, 41. «Hay algo», susurró aunque nadie la oyera. El aparato pitó suavemente. Un icono parpadeó en la esquina del display. «Cavidad». «Hueco confirmado», murmuró Julia. «Están ahí». En ese momento el medidor vibró ligeramente en su mano. Los números empezaron a temblar, subiendo y bajando como si registraran pequeños golpes. 35, 38, 32, 29. La luz pasó de verde a ámbar. Luego, muy tenue, casi imperceptible, se activó otro icono: movimiento. Julia sintió que la sangre se le helaba. «No», susurró. «No puede ser». El aparato marcaba cambios rítmicos, como si algo debajo estuviera empujando, vibrando, golpeando la tierra. Como si los túneles siguieran vivos. En ese instante, la voz volvió, mucho más clara que antes, como si el propio medidor hubiera abierto un canal. «Julia». Ella se quedó rígida. El aire se volvió denso. El olor a humedad subió con más fuerza. No nos taparon, solo nos cubrieron. Las lágrimas le llegaron a los ojos sin que se diera cuenta. No eran de miedo, sino de una mezcla extraña de horror, rabia y compasión. «¿Qué quieren que haga?», preguntó en un susurro desesperado. La respuesta llegó en forma de imagen más que de palabras. Flashes de tierra removida, cascos aplastados, manos rascando desesperadas, voces gritando nombres que nadie respondió. Luego, documentos firmados en una oficina limpia, tinta fresca sobre papel blanco mientras el polvo todavía flotaba en los túneles. «Que se sepa», alcanzó a oír, «que no fue accidente». Un golpe fuerte retumbó desde abajo. El aparato casi se le resbala de las manos. Alzó la mirada y vio en el cristal de la oficina del ingeniero la silueta de Salvador mirándola fijamente. No estaba al teléfono, no estaba distraído. La estaba observando, y no con curiosidad, con miedo, con pánico. Esa mirada le dijo todo. Él sabía, y ahora sabía que ella sabía. Julia guardó el aparato a toda prisa, se incorporó y fingió seguir trapeando como si nada. El ingeniero desapareció del cristal. «Esto ya no tiene vuelta atrás», pensó, mientras el corazón le retumbaba en los oídos. Más tarde, en el descanso, Iván se acercó por detrás de unas tarimas. «¿Qué te marcó?», preguntó ansioso. Julia le mostró el medidor, con la pantalla en la última lectura registrada. «Hueco, movimiento y mi nombre», dijo con la voz aún temblorosa. «Ya no son unos obreros para mí, Iván. Son personas que me están pidiendo ayuda». Iván cerró los ojos un segundo, como quien recibe una noticia que duele, pero confirma lo que buscaba. «Entonces es cierto», murmuró. «No los sacaron. Nunca. Y el ingeniero lo sabe», añadió Julia. «Me estaba viendo». Iván apretó los dientes. «Eso significa que no tenemos tiempo. Cuando sepan que alguien está midiendo, van a mover cielo, mar y tierra para sellar esto de nuevo. Y esta vez será definitivo». Julia lo miró. «Dijiste que necesitábamos pruebas y a alguien que las vea». «Sí, tengo a alguien». Iván frunció el ceño. «¿Quién?» «Mi hija»,
respondió Julia. Lidia sabe usar redes sociales mejor que todos nosotros juntos, y no le tiene miedo a nadie. Iván la miró, sorprendido. «¿Vas a meterte a esto con tu familia?» «Mi familia ya está metida desde 1985», replicó Julia. «Nada más que nadie nos avisó». Desde el fondo de la nave, la placa T3 pareció responder con un golpe sordo, casi como un acuerdo. Esa noche, los túneles no estaban tranquilos. Y arriba, en el mundo de los vivos, una mujer de limpieza comenzaba a trazar el plan más peligroso y valiente de su vida: hacer que los muertos enterrados en la fábrica maldita de Ecatepec volvieran a tener nombre, historia y justicia. Aunque eso significara desenterrar también a los que, desde las oficinas y los consejos de administración, llevaban décadas construyendo sobre la tierra removida. Lidia no se sorprendió al ver a su mamá entrar antes del amanecer, con los ojos rojos y el uniforme oliendo a polvo viejo. Estaba sentada en la mesa con la mochila abierta y los cuadernos a medio revisar. «Llegaste más temprano», dijo. «Eso no es buena señal». Julia se dejó caer en la silla frente a ella. No sabía por dónde empezar. «Te voy a decir algo que suena bien loco», advirtió. «Si quieres, al final me dices que estoy mal. Pero primero escúchame completa». Lidia se acomodó, cruzando los brazos. «Va». Julia le contó todo. La fábrica, la placa con el apellido Camacho, los golpes bajo la T3, la voz diciendo 8, la confesión de su padre sobre el derrumbe de 1985, Iván y su abuelo, el medidor marcando cavidad y movimiento, la mirada del ingeniero desde la oficina de cristal. Lidia no se rió ni una sola vez, no la interrumpió para acusarla de estar alucinando, solo frunció más el ceño conforme avanzaba el relato. «¿Y qué quieres hacer?», preguntó al final. «No lo sé», respondió Julia con honestidad. «Una parte de mí quiere renunciar, olvidarme de todo y seguir limpiando oficinas donde los muertos no me hablen, pero otra parte no me deja. Siento que si no hago nada, estoy del lado de los que los taparon». Lidia miró la mesa un momento. «Si fuera mi papá el que está ahí abajo», dijo, «¿te gustaría que alguien se hiciera de la vista gorda?» La pregunta dolió. «No». «Entonces ya sabes». Julia la miró con orgullo y miedo a la vez. «Por eso pensé en ti», dijo. «Tú entiendes eso de las redes, los videos, la gente que comparte. Yo apenas sé mandar audios por WhatsApp». Lidia sonrió apenas. «¿Quieres volver viral una fábrica maldita?» «Quiero que haya pruebas», respondió Julia. «Que, cuando ellos quieran taparlo otra vez, ya no puedan decir que no sabían. Que haya video, audio, nombres, fechas. Y si se puede, que alguien con más fuerza que nosotras se meta». Lidia tomó aire. «Lo primero es no poner tu cara por todos lados», dijo. «Si te quieren correr o hacerte algo, que no puedan decir que fuiste tú. Lo segundo, conseguir documentos. Lo tercero, grabar dentro». Julia rió nerviosa. «Hablas como si ya hubieras hecho esto». «Mamá», replicó Lidia. «Tengo 17 años en Ecatepec. He visto amigos denunciar cosas con un hilo de Twitter, un video en TikTok o un en vivo. No siempre pasa algo, pero a veces sí, y a veces es suficiente para que ya no puedan seguir igual». Esa tarde, mientras Mateo veía caricaturas con el volumen bajo, madre e hija planearon. Julia conseguiría fotos discretas de la zona de túneles, del letrero viejo, de la placa T3, del medidor marcando huecos. Iván, por su parte, quedaría de pasarles copias digitales de los recortes de la abuela y de un acta de accidente que, supuestamente, nunca existió. Lidia se encargaría de armar un pequeño expediente digital. Fechas, nombres, mapas de la fábrica tomados de Google Maps y páginas viejas, notas periodísticas sin mucho impacto sobre accidentes laborales en naves de Ecatepec de mediados de los años 80. «La clave», explicó,
es que se vea que no es invento, que haya referencias, que se conecte lo que tú ves hoy con lo que pasó entonces. ¿Y dónde lo vas a subir?, preguntó Julia. A todos lados, respondió Lidia. Pero primero a una cuenta que no tenga tus datos, una especie de crónica anónima. Julia no estaba tranquila, pero al menos sentía que la angustia se convertía en acción. Esa noche, de vuelta en la fábrica, Iván ya la esperaba en un rincón semioculto de la nave B. «Conseguí esto», susurró, mostrándole unas fotos en su celular, documentos viejos escaneados con el logo antiguo de la empresa, informe interno sobre incidente en ductos de servicio. La palabra «fallecidos» estaba tachada y corregida a mano por «lesionados». «¿De dónde lo sacaste?», preguntó Julia. «La abuela guardó copias que un abogado le pasó hace años», respondió Iván. «Nunca se atrevieron a usarlas, tenían miedo». Julia los repasó con el dedo. «Pues ya no estamos para tener miedo». Trabajaron como si nada durante un par de horas. Cada oportunidad que Julia tenía, tomaba una foto. Un plano olvidado en una mesa, una lista de áreas restringidas, una carpeta marcada como Histórico 84-86. En un descuido del ingeniero, Iván logró colarse a un cuarto de archivo pequeño que había junto a la oficina principal. Allí encontró un viejo libro de registros de accidentes. «Mira esto», susurró, mostrándoselo luego a Julia. «Entre el 82 y el 85 hay un chorro de entradas, pero justo en septiembre hay un hueco de varias semanas, como si no hubiera pasado nada». «El silencio también es prueba», dijo ella. Cuando el turno terminó, Julia salió con el celular lleno de fotos, el medidor con los registros de cavidad y movimiento, y el corazón batallando entre el miedo y la adrenalina. A las 8 de la mañana, mientras Ecatepec se llenaba de tráfico y vendedores ambulantes, Lidia estaba en la computadora vieja de la casa, con los audífonos puestos, armando un documento tras otro. «Mira», le mostró a su mamá. «Hice un mapa de la fábrica. Aquí están las placas. Aquí donde tú dices que se oye más. Y aquí encontré una nota de un periódico chiquito de 1985 que habla de obreros lesionados en nave industrial de Ecatepec. No dice el nombre, pero coincide con la dirección». Julia se inclinó. «Y aquí están los recortes de tu amiga, la abuela de Iván», añadió Lidia. «Todo lo que escribieron de trabajadores enterrados en túnel, aunque lo hayan puesto en la sección chismosa. Crearon una cuenta con nombre neutro, Memorias del Subsuelo MX. Allí empezaron a subir hilo tras hilo. Fotos borrosas de la planta, capturas de los documentos viejos, audios distorsionados de los golpes bajo la placa. Julia se había atrevido a grabar uno con el celular escondido en la bolsa del pantalón. El primer hilo llevaba un título sencillo. «En Ecatepec quieren construir encima de una fábrica donde hay obreros enterrados desde 1985. Nadie dijo nada hasta ahora». «¿Y si no lo ve nadie?», preguntó Julia. «Alguien lo verá», respondió Lidia. «Siempre hay uno que comparte y le da vuelo». No se equivocó. En cuestión de horas, algunas cuentas locales de Facebook y Twitter, dedicadas a historias de miedo y denuncias vecinales, comenzaron a replicar el hilo. La palabra «fábrica maldita» apareció en comentarios. Vecinos de la zona industrial empezaron a decir que ellos también habían escuchado ruidos raros por noches, incluso cuando la planta permanecía cerrada. Un reportero joven de un portal independiente mandó un mensaje directo a la cuenta. «¿Podemos hablar? Esto puede ser grande». Lidia sonrió. Ya cayó el primero. Concertaron una llamada por videoconferencia sin mostrar la cara de Julia, solo la voz, distorsionada. Iván también se conectó, desde otro lugar,
relataron todo, midiendo cuidadosamente qué mencionar y qué reservar. El periodista, llamado Marcos, no parecía asustado, parecía indignado. «Si todo esto se confirma», dijo, «estamos hablando de una empresa que usó el temblor del 85 para esconder sus muertos, y ahora, décadas después, van a construir como si nada. Necesito entrar». Julia dudó. «Es peligroso». «El periodismo en México siempre lo es», respondió él. «Pero si ustedes ya están ahí adentro, yo no puedo hacerme tonto». Acordaron que, en unos días, Marcos se presentaría a la entrada con el pretexto de hacer una nota sobre la reactivación de plantas industriales en Ecatepec. Mientras tanto, Julia e Iván seguirían juntando datos. Lo que ninguno esperó fue que la respuesta desde arriba fuera tan rápida. Esa misma noche, al llegar a su turno, Julia encontró el portón de la fábrica con un nuevo letrero: «Propiedad privada. Prohibido el acceso a personas ajenas a la empresa». El vigilante la detuvo nervioso. «Julia, me dijeron que te dijera», balbuceó, «que hoy no entras, que hay revisión de personal». «¿Cómo que no entro?», se indignó ella. «¿Y mi turno? ¿Mi pago?». «Que te van a llamar», repitió el hombre, evitando mirarla. «Que no te preocupes». Julia sintió el golpe en el estómago. La estaban frenando. «¿Y los demás?», preguntó. «También los mandaron a su casa. Nomás a ti y al muchacho de chaleco», admitió el vigilante. «Lo vi salir hace rato bien encendido. Creo que sí los cacharon en algo». Julia se apartó del portón con la cabeza hecha un caos. El teléfono vibró. Era Iván. «Me acaban de sacar a empujones», decía el mensaje. «Nos olfatearon. Hoy no entres. Se pusieron locos». Luego, otro. «El ingeniero gritó que ya están moviendo cosas en Internet. Saben que alguien habló». Julia sintió que el mundo se le encogía. No solo había perdido quizás el trabajo, también había puesto a su familia en la mira de una empresa con mucho que esconder. Esa noche no durmió. Al amanecer, el hilo en redes ya tenía cientos de comentarios. Algunos se burlaban, otros decían que era una estrategia para frenar el desarrollo industrial. Pero otros tantos contaban historias similares: túneles, accidentes, muertos sin acta, fábricas construidas sobre desagües antiguos y vías de tren cubiertas en el Valle de México. Marcos, el periodista, le mandó un audio. «Ya hay funcionarios que están mencionando el caso en corto. No oficialmente, claro. Me dicen que si se arma ruido, van a verificar permisos. Eso para ellos es mucho, no se echen para atrás». Julia miró a sus hijos. Lidia, ojerosa pero firme, seguía pegada a la pantalla. Mateo, confundido, preguntaba solo: «¿Ya no vas a ir a trabajar, ma?». «Voy a seguir trabajando», contestó ella. «Nada más que ahora es otro tipo de chamba». Pasaron 2 días. Maquinados del Valle cerró sus portones temporalmente, según un comunicado que circuló en un periódico local. Debido a una campaña de desinformación en redes sociales, la empresa revisará sus instalaciones para demostrar que cumple con todos los estándares de seguridad. Las autoridades municipales anunciaron una visita técnica. Julia casi rió al leerlo. «Si no hubiera ruido, no revisarían nada», dijo. Lo que no imaginaban era que la fábrica también tenía sus propias formas de contraatacar. Una tarde, al volver de dejar a Mateo en la escuela, Julia encontró un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro había una hoja doblada. «Señora Julia Ríos, sabemos que usted ha difundido información falsa sobre Maquinados del Valle. Le recordamos que firmó un contrato de confidencialidad. Lo invitamos a no dejarse utilizar por personas malintencionadas. Por su propio bien y el de su familia, deje de hablar de este tema». No había firma, no hacía falta. Julia se sentó en la cama, con la carta temblando entre sus manos.
Sintió miedo, sí, el más puro, pero también se dio cuenta de algo. Si habían ido hasta su casa, si sabían su nombre, era porque en algún nivel su historia había dolido. Si no importara, no se tomarían la molestia, dijo en voz alta. Le mandó una foto de la carta a Iván y a Marcos. El periodista respondió casi al instante. Eso es intimidación, es denuncia, es otra prueba. Iván, por su parte, dijo algo que a Julia le heló la sangre y al mismo tiempo le dio fuerza. Mi abuela recibió algo similar hace años. Se asustó y dejó de buscar. Por eso estamos donde estamos. Si tú paras, va a seguir igual otros 40 años. Esa noche hubo tormenta sobre Ecatepec, truenos, relámpagos, calles convertidas en ríos de lodo. Julia, acostada, no podía dejar de imaginar el agua filtrándose por las grietas del piso de la fábrica, bajando a los túneles, golpeando las placas, removiendo tierra. A ratos le parecía oír los golpes bajo su propia casa. A la mañana siguiente, las noticias dieron un titular que la hizo sentarse de golpe. Autoridades ingresan a fábrica en Ecatepec tras denuncias anónimas. Reportan hundimientos en zona de túneles. La nota era breve. Decía que Protección Civil había encontrado irregularidades estructurales en los ductos subterráneos de una planta industrial. No hablaban de obreros enterrados ni de fantasmas, pero mencionaban algo importante, que la zona quedaba clausurada y la empresa obligada a presentar documentación de accidentes pasados. Eso ya es un escándalo, dijo Marcos en una llamada. No van a salir en cadena nacional, pero al menos ya no pueden hacer como que no pasó nada. Julia preguntó lo que más le quemaba en la boca. ¿Van a abrir los túneles? Marcos dudó. Apenas están revisando, pero me dijeron que, al bajar con cámaras, encontraron restos de equipo antiguo, cascos, herramientas. Aún no hablan de cuerpos, pero es cuestión de tiempo. Si se confirma, habrá peritajes, necropsias, todo. Julia cerró los ojos. Ellos no querían eso. ¿Quiénes?, preguntó el periodista. Los que los enterraron, respondió ella. Por eso nos callaron tantos años. Esa noche, Julia soñó con la fábrica, pero no como un sueño dulce, sino como una visión que parecía más recuerdo ajeno que imaginación propia. Túneles largos, iluminados por lámparas amarillas, obreros con overoles sudando, riendo, tirando carretones de material. De pronto, un estruendo, polvo, oscuridad, gritos, manos tratando de abrirse paso, y en la superficie hombres con corbata discutiendo papeles mientras el ruido se apagaba poco a poco. Despertó llorando. Lidia estaba a su lado. «Ma, ya están saliendo más cosas», dijo mostrando el teléfono. Gente que trabajó ahí está escribiendo en los comentarios. Uno dice que siempre supieron que habían sellado el túnel con gente adentro, pero tenía miedo de perder su pensión. Otro dice que el ingeniero Salvador es hijo de uno de los jefes de esa época. Julia sintió rabia y lástima a la vez. Él también carga con los muertos, murmuró. Pasaron semanas. La historia no explotó como un escándalo nacional, pero tampoco murió. Se convirtió en una cicatriz incómoda, presente en notas de investigación, en discusiones de sobremesa, en foros de trabajadores. Los dueños de la empresa salieron a decir que colaborarían con las autoridades y que todo era producto de rumores malintencionados. Pero no pudieron evitar que las imágenes de los túneles inundados circularan en redes. Cascos oxidados, botas, trozos de tela adheridos al barro. Un día, el padre de Julia la llamó. Tenía la voz rota. «Hija», dijo, «acaban de pasar en la tele que encontraron restos de al menos 3 personas en los túneles. Dicen que están buscando más, que van a hacer pruebas de ADN». Julia se llevó la mano a la boca. «Tal vez», susurró,
Tal vez por fin les devuelvan el nombre. Hubo un silencio largo. Nunca pensé que alguien de nuestra familia iba a lograr lo que nosotros no pudimos, dijo su padre. Yo me quedé callado. Me da vergüenza. Tú sobreviviste, respondió Julia. Gracias a eso estoy yo, y gracias a eso ellos ahora están saliendo. No te culpes. El viejo sollozó al otro lado de la línea. Si algún día ponen una cruz ahí, añadió, quiero ir. Julia miró a sus hijos. Vamos a ir todos. No fue un final perfecto. La empresa no fue destruida. Ningún político pidió perdón en cadena nacional. El ingeniero Salvador fue removido de su cargo mientras duraban las investigaciones. Pero pronto apareció trabajando en otra compañía. Los dueños enfrentaron demandas que tardarían años en resolverse. Algunos obreros lograron que se reconociera su relación laboral pasada. Otros murieron sin ver justicia. Pero algo sí cambió. En los túneles, peritos sacaron restos y los llevaron a laboratorios. Se tomaron muestras a familias que habían perdido a alguien en aquellos años. Tiempo después, Iván recibió una llamada. Coincidieron, le dijeron. Uno de los cuerpos coincide con el ADN de tu familia. Es tu abuelo. La abuela, ya muy mayor, alcanzó a escuchar la noticia. Por primera vez pudo encender una veladora frente a una foto, sabiendo que el hombre que amó ya no estaba solo en la boca de los vivos, ni atrapado bajo toneladas de tierra, sino reconocido como lo que siempre fue, una persona, no un número borrado de nómina. Organizaciones de derechos laborales tomaron el caso como ejemplo de lo que podía ocultarse bajo la palabra accidente. En algunos cursos de capacitación se puso la historia de Maquinados del Valle como advertencia. Y en Ecatepec, cuando alguien pasaba frente a la vieja fábrica clausurada, ya no decía solo, ahí dicen que espantan. También decía, ahí enterraron a obreros y una señora de limpieza ayudó a que se supiera. Julia nunca volvió a trabajar de noche en una nave industrial. Consiguió, con ayuda de un grupo que conoció a través de Lidia y Marcos, un puesto de intendencia en una escuela pública con horario diurno y mejores condiciones. El sueldo no era la gran cosa, pero llegaba a casa con luz de día, y eso ya era alguna forma de paz. A veces, al barrer los pasillos de la escuela, se detenía al sentir una corriente de aire. No era el mismo frío que en la fábrica maldita, era otra cosa, como si alguien en algún lugar profundo se hubiera relajado por fin. Una tarde, Iván la buscó. Traía una camisa sencilla, jeans y la misma mirada cansada. «Están organizando un pequeño acto», le dijo. «Ahí, afuera de la fábrica, van a poner una placa en honor a los obreros. No es oficial, pero varias familias se juntaron para eso. Querían invitarte». Julia dudó. «No hice tanto». «Para ellos, sí», respondió él. «Si tú te hubieras quedado callada, nadie habría movido la tierra». Ella miró sus manos, aún ásperas por años de cloro y jabón. «Yo solo escuché». «Y eso fue lo que nadie más quiso hacer», dijo Iván. Fueron. El día del acto, el cielo de Ecatepec estaba gris, pero sin lluvia. Frente a la reja de la fábrica, todavía custodiada, todavía con letreros de proceso legal, un grupo de personas se reunió con flores, fotos enmarcadas y una placa de metal hecha por un herrero del barrio. Julia leyó el texto. «A la memoria de los obreros que quedaron en los túneles de Maquinados del Valle en 1985. Que su trabajo y su vida no vuelvan a ser enterrados en el silencio». Iván puso la foto de su abuelo junto a la placa. El padre de Julia, apoyado en un bastón, dejó una vela. Lidia grabó todo con el celular. No era un noticiero, ni un documental de gran presupuesto. Era un video vertical, con voces temblorosas y carros pasando de fondo.
pero para quienes estaban ahí era solemne como una misa. Julia, parada frente a la reja, cerró los ojos un momento. En su mente escuchó muy lejos un último golpe bajo tierra, uno solo. No era un llamado, no era un reclamo. Sonaba a despedida. Abrió los ojos. «Ya los oímos», susurró. «Ya no están solos». Se fue a casa con las manos vacías y el corazón más lleno que en muchos años. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sobresaltos. Y aunque, de vez en cuando, alguna fábrica vieja de Ecatepec volvía a aparecer en las noticias por nuevos accidentes, Julia sabía que, al menos en ese rincón del municipio, los túneles hablaban distinto, porque había quedado escrito, grabado y dicho que bajo las naves no solo había fierros y concreto, también había historias, y mientras hubiera alguien dispuesto a escucharlas, aunque fuera una mujer de limpieza que todos creían invisible, la tierra se resistiría a tragárselas por completo.